Nuevamente, hermanos, mi nombre es Cídar Campos, soy boliviano, también mi esposa, nos conocimos allá, nos casamos en Bolivia. Si usted ve una foto allá atrás, no la hice a propósito, pero curiosamente está allá atrás, ahí está mi familia, hace varios años ya, claro es esa. Tengo 3 hijos, mi hija Alejandra, Abraham y Abriana, la más pequeña. Y estamos acá en este país ya más de 20 años. Y acá en este país conocimos el Evangelio, conocimos al Señor, fuimos católicos y hace 19 años que conocimos la Iglesia Adventista. Hace unos poquitos días, el 30 de noviembre, festejamos nuestros 19 años. Nos bautizamos Blanca, Alejandra la mayor, yo ese mismo día, y Abraham tenía unos mesecitos y lo presentamos esa mañana en la iglesia ante el Señor. Y en ese proceso de esos años, pues empezando con el Señor, estamos acá, estamos aprendiendo a servirle al Señor y en eso de estar con las cosas de Dios, aprendimos a leer la Biblia y es por eso que estamos hoy para compartir lo que el Señor nos está pidiendo que compartamos. El título de esta semana le he puesto Naciendo, Viviendo y Muriendo con Jesús. Y quiero hacerle un pedido y un desafío, mis hermanos, que empiece a leer dentro lo que es el nacimiento de Jesús. Lo poco que hay en la Biblia me parece muy poquito porque apenas son 4 capítulos y ni siquiera los 4 completos que describen el nacimiento de Jesús, porque en esos 4 capítulos también está el nacimiento de Juan el Bautista. Y entre lo que hay en solo 2 evangelios, curiosamente también, que porque solo Mateo un poquito y Lucas otro poquito más, describen el nacimiento de Jesús. Vamos a estudiar toda la semana esto y definitivamente, claro, porque estamos en diciembre y recordamos el nacimiento de Jesús, aunque sabemos que no ha sido por acá, por estas fechas, pero los recordamos y es bueno recordar eso. Entonces, y vamos a estudiar estos 4 capítulos paralelamente, aplicando a nuestra vida y aplicando con algún elemento que nos va a servir espiritualmente. Por ejemplo, hoy, y vamos a ver, vamos a aplicarlo a la participación de Dios y del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. Les invito a orar, mis hermanos, para que abramos la Biblia. Querido Dios, gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos, a quienes no conozco todavía, Señor, de tu palabra. Gracias porque en esta mañana, temprano y poquito difícil, Dios, para cantar y para predicar, estamos acá dispuestos a servirte, Señor. Gracias porque tú tienes el poder para hacer estas cosas. Tú tienes, Señor, de tu espíritu que está entre nosotros para que nos anime, nos levante y me alegra y me sorprende, Dios, que haya personas que estén conectadas tan temprano y te ruego por cada una de ellas, por sus hogares, por sus vidas y que tu espíritu, Señor, en esta mañana nos guíe, nos ilumine a leer de tu palabra. En Jesús, tu Hijo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2. Y fíjense que solo el versículo 6 y 7, y solo el 7, describe todo el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y el versículo 7 básicamente describe todo lo que
escuchamos y vemos en las películas, o sea, que nació y está en un pesebre y un establo y los animalitos y que golpearon por todo lado y no había lugar para ellos en ningún alojamiento, en ninguna casa. Y esto nos describe todo lo que ya mucha gente ha descrito y en realidad se está, no es una invención, pero nos lleva a pensar cómo ha sido el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿cuáles? Les decía, son solo dos evangelios que describen el nacimiento de Jesús, que son Mateo y Lucas. Y son dos capítulos en cada libro, pero ¿qué personajes envuelven al nacimiento de Jesús? Y acá le pido a mis hermanos, pastores, si están, que si quiere interactuar, bienvenido. Está muy bienvenido por mí que interactuemos un poquito. Y es en realidad más, me gustaría el tema de poder interactuar un poco, porque hay varios elementos, hay varios personajes que envuelven el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, está Juan el Bautista, que 6 meses antes nace él, 6 meses antes pues queda embarazada Elizabeth, la mamá. Está Zacarías, de personajes de los que vamos a hablar también un poquito en la semana. Están los magos, ¿se acuerdan? Los sabios que venían del oriente, también los vamos a aplicar entre semana. Están unos pastores que fueron visitados por el ángel y quienes bajaron a Belén y cantaron. Está Herodes y el pueblo entero, hay un versículo que lo menciona, que quedó frustrado y quedó enojado. Definitivamente está Dios, Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? Y como les decía, hoy veremos un pasaje con la función, con la labor que hace el Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús o después del nacimiento de Jesús. Y les invito a que vayamos nuevamente entonces ahora a Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 35. Lucas 1, 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. O sea, al sexto mes, después de que el ángel había visitado a Elizabeth. Al sexto mes de que Elizabeth se había embarazado. 6 meses después, ahora viene el ángel y visita a María. Dice el 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y acá viene la intervención del Espíritu Santo. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La intervención del Espíritu Santo con María. Pero esa intervención
quisiera en esta mañana reflejarla en una actitud de una persona. Después de que Jesús nació, en el capítulo 2, vamos al versículo 21 en adelante, a Jesús lo llevan para el templo para presentarlo. Capítulo 2 de Lucas, versículo 21 en adelante. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, como había dicho el ángel que se llamaría, Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo del Señor, o sea, todo primogénito. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y vamos a hacer un poquito más de hincapié ahora y aplicarlo desde el versículo 25 hacia nuestras vidas. Dice el 25, versículo 25, capítulo 2 de Lucas, ¿dónde estamos? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y yo quiero preguntarle, mi hermano, mi hermana que está con nosotros, ¿cuántos somos Simeones? ¿Cuántas Simeonas hoy tenemos acá entre nosotros? ¿O cuántos quisiéramos ser Simeón después de esta mañana? Dice el versículo 25 que Simeón era un hombre, ¿cómo? Era un hombre justo, un hombre piadoso. Y me preguntaba yo cuando leí estos versículos, y digo, yo soy justo, soy piadoso, ¿habrá alguno justo? ¿Habrá uno piadoso en este mundo? Y pienso que es solo Dios, es solo el Espíritu Santo que pone en nuestro corazón esa actitud, ese don. Yo creo que solo a través del Espíritu Santo podemos ser justos, podemos ser piadosos. Dice más el versículo 25, que este hombre estaba esperando la consolación de Israel, o sea, estaba esperando al Mesías. Y entonces es el Espíritu Santo que estaba sobre él. El versículo 26 nos dice, y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él tenía la certeza de que vería al Espíritu Santo, de que vería al Mesías antes de que muriese. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor? Su segundo retorno. ¿Cuántos estamos esperando la segunda venida? ¿Tenemos la certeza de que vamos a ver al Señor? ¿Tenemos la certeza de que vamos a ser salvos, mis hermanos? Y el desafío es este. Y la pregunta y el ánimo es este en esta mañana. Si es no tu respuesta, busquemos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a dar el ánimo y nos va a dar la certeza de que esperando hoy, haciendo lo que estamos haciendo o haciendo más de lo que estamos haciendo, vamos a poder ver a Jesús volver. Si no es en vida, si no es mientras estemos vivos, pues nos podamos levantar cuando Él venga y seamos salvos, mis hermanos. No tiene sentido que estemos una mañana o 2, 10, un año buscando del Señor si en mi corazón no tengo la certeza de que voy a ser salvo, si en mi corazón no tengo la certeza de que voy a ver a Jesús. Este hombre, Simeón, quien quiero ser, tenía la certeza de que vería a Jesús antes de que muriese. Él ya era anciano, estaba viejito,
pero tenía la certeza de que vería al Mesías. Versículo 27. Movido y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, fíjense, ¿quién es el que mueve nuestras acciones para bien? Simeón, movido por el Espíritu Santo, y describe acá claramente, y es algo que muy bien podemos aplicar en nuestros días, a nuestra vida, movido por el Espíritu Santo, él iba al templo. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de ir al templo por la pandemia? Hoy, en la comodidad de la tecnología, nos quedamos en casa. Nosotros, con mi esposa y los dos pequeños que tenemos, nos congregamos en una iglesia muy famosa adventista. Le invito, si nunca ha entrado, pues es Living Hope en High Market, Virginia. Y es la iglesia del pastor Mark Finley. Y es famosa, claro, por él. Y hay muchos seguidores en todo el mundo. Y definitivamente, claro, pasan online todos los cultos y todos los servicios. Y hoy dirijo la parte hispana y tenemos un ministerio hispano. Tenemos el desafío de abrir una iglesia hispana en el mismo edificio. Algo que sentí que Dios nos dijo como familia que hagamos. Algo nuevo, porque hemos visto que muchas personas emigran a este país, como en nuestro caso y será el caso de muchos de ustedes, y nos es complicado adaptarnos primero al idioma y a toda la cultura. Pero nacen nuestros hijos en este país y su primer idioma es el inglés. Y cuando vamos a nuestras iglesias, después, como en el caso de mi hija mayor que estoy viviendo en este momento, hay un choque, porque el español deja de ser su idioma primario y la iglesia, que es hispana, empieza a ser un choque con ellos. Vimos esta situación y Dios, estamos seguros de que nos guió, porque hace 2 años, casi 2 años, nos mudamos a la casa donde estamos ahora. Estoy seguro que Dios nos trajo, espero poder tener tiempo en la semana de contarles un poquito más. Nos trajo a este lugar y decidimos nosotros, cuando nos mudamos para acá, congregarnos en la iglesia más cercana a la casa, sin ver cuál es la iglesia, sin visitarla y sin estar escogiendo iglesia. Y nos mudamos en febrero. El año pasado, me acuerdo que para el 1 de febrero vinimos acá. El 2 de febrero era un sábado y me tocaba todavía predicar en una iglesia en el área donde vivíamos antes. Pero el segundo sábado, pues no. Y a mi hija mayor se le ocurrió y se acordó de que la iglesia de Mark Finley estaba en esta área, no sabía dónde, y dijimos, pues visitémosla, porque después uno está ocupado y ya no puede salir de su iglesia, y además es bueno estar ocupado, y aprovechemos un sábado de hacer visitación, que nunca habíamos hecho eso. Y decidimos ir a esta iglesia. Visitamos la iglesia de Living Hope, y mis hijos pequeños salieron de esa iglesia, de esa escuela sabática. Hasta tengo en mi mente sus rostros, la alegría con que salieron, mis hermanos. Salieron con un rostro de decirnos, esta es mi iglesia y nadie nos saca de aquí. Fuimos al culto divino. Mi deseo era solo conocer, aunque sea solo verlo al pastor Finley. En mi humanidad quería ver también a otro humano que no es
no es algo recomendable y decir, hey, yo admiro a un ser humano, admiro a Dios, admiro a Jesús, los amo. Pero quería solo verlo al pastor Finley, porque había leído un par de libros ya de él y no había visto ningún video, no tenía su rostro muy claro en mi mente, pero de los libros sí. Y lo vi sentado en la parte de atrás del templo. Y con eso dije, Señor, ya pagaste mi deseo, ya pagaste porque vine acá. Luego del culto fuimos a almorzar, nos invitaron a almorzar ahí. Una iglesia grande en estructura, no muy grande, muy linda, muy cómoda, nueva. Y cuando comimos, encontramos gente conocida. Encontramos un par de familias y empezamos a hablar. Y al salir del comedor, nos pasó algo que definitivamente cambió un poco y nos animó. Fue el primer detalle que nos animó a estar en esta iglesia, a quedarnos. Nos interceptó el pastor Finley. Se puso a nuestro delante y nos dijo, ¿cómo están? Bienvenidos, nos visitan, ¿de dónde vienen? Y este detalle cambió mucho nuestra historia, porque él dijo, ¿puedo orar por ustedes en medio de la gente allá en el comedor? Y él empezó a orar por nosotros. Pasaron otras cosas después, porque mis hijos dijeron, los pequeños, esta es nuestra iglesia, acá nos vamos a congregar. Yo decía, no, no, fui 14 años anciano en la iglesia donde venimos y voy a ir a una iglesia hispana porque quiero seguir siendo anciano. Acá una iglesia americana me va a costar. Y decía yo, no, Señor, no puedes hacerme esto, yo quiero ir a una iglesia hispana. Pero fíjense, pequeños detalles, mis hermanos. La iglesia donde estamos ahora, Living Hope, está a 6 minutos de mi casa. La iglesia más cercana hispana estaba a 15 minutos. Yo le había dicho al Señor, llévanos donde tú quieres que nos congreguemos. Y en mi mente estaba la iglesia de Manassas, porque creí que era la más cercana a casa. Pero nos llevó a la más cercana, que es Living Hope. Hoy estamos sirviendo allá porque creemos que deben de haber en este país definitivamente iglesias donde uno esté cómodo alabando a Dios en su idioma y también nuestros hijos estén alabando a Dios en su idioma. En medio de estar allá, encontramos el segundo sábado a una hermana que nos dijo, fíjense qué bueno que estén por acá, porque a mí me pasó algo así con mis hijas, porque sus hijas están justo este año casándose ya las dos. Cuando estaban pequeñas, tuvimos que decidir con mi esposo de congregarnos en una iglesia americana, porque es su primer idioma. Y ahora es tiempo de ellas y es tiempo de que se solidifiquen en las cosas de Dios, porque nosotros ya estamos viejos y sólidos. Y nos tocó mucho el corazón esas palabras. Después conocimos al pastor, quien curiosamente no teníamos idea, es de origen argentino, criado por su papá pastor en Filipinas, Centroamérica y acá en Tennessee, y habla español. Y la esposa, que es americana, blanca y americana, curiosamente se nos acercó mientras estuvimos en el hall y nos empezó a hablar en español. Y con un timbre muy curioso porque ella había estado estudiando en la universidad en Argentina y decía, che, nos están visitando. Dios, a través del Espíritu Santo, obra. Y Dios, a través del Espíritu Santo, va a hacer lo mejor para tu vida. Va a buscar lo mejor para tu vida. A Simeón, el Espíritu Santo lo tenía firme, convencido de que vería al Mesías.
Y ese es el objetivo en esta mañana, de que salgas convencido de que el Espíritu Santo puede poner en tu corazón el deseo, el anhelo de que vayas a ver a Jesús retornando. El Espíritu Santo dice que a Simeón lo llevaba a la iglesia. Es fácil quedarse en casa, es fácil tener un culto a través de la computadora, a través del televisor, pero que sea el Espíritu Santo que te dirija, porque no hay mejor lugar para alabar al Señor que en el templo. No hay mejor lugar para estar que en la casa del Señor, aunque vayas a dormir. Y sí, mi hermano, no hay mejor lugar para dormir que la iglesia. Aunque tus hijos estén aburridos, aunque tus hijos se te duerman, pero no hay mejor lugar para estar allá. A Simeón el Espíritu Santo lo llevaba al templo a esperar, y no iba solo los sábados, mi hermano. No solo los sábados. Dice el versículo, le vuelvo a leer, 27, y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando estemos, Señor, listos, podemos irnos, podemos descansar. Yo quiero ver a Jesús en su segunda venida. Quiero que el Espíritu Santo me tenga firme, porque como humano no quiero caer en el engaño de Satanás de que estoy en la iglesia, soy líder y yo trabajo. Yo quiero depender de Dios, quiero depender del Espíritu Santo, quiero depender de Jesús, porque quiero verlo y quiero ser salvo. Y junto quiero ir con mi familia al cielo. Quisiera que pongas ese deseo en tu corazón y que le pidamos a Dios que nos dé de ese su espíritu para estar firmes. No solo hoy, mis hermanos, toda esta semana y cada día de nuestras vidas. Que ni el COVID nos desanime. Acá estoy predicándole de un lugar que hace un poquito más de un mes fue de tesoro aquí en mi casa. Nos llegó el COVID también a nosotros. Mi hija mayor se fue de vacaciones, vino y al parecer nos contagió ella. Pero acá se me enfermaron todos y yo fui el único que curiosamente no enfermé estando con ellos, durmiendo con mi esposa. Cosas curiosas de esta enfermedad. Pero mi esposa que está aquí a mi lado y hay un sofá acá en este lugar, pasamos horas de terror porque llegó a sentir falta de aire y no respirar. Y nos habían dicho en la clínica, no vuelvan solo si hay una gran emergencia al hospital, cuando ya no pueda algunos respirar. Y no nos quedaba más que estar acá y tomar jengibre. Creo que es lo que nos hizo mejor. Miel, limón. Pero ¿sabe qué es lo que hizo que mi esposa salga de esos momentos duros, difíciles? Es solo Dios, mi hermano. Es solo Dios. Y a Él le agradecemos. Y a Él le pedimos. Es el Espíritu Santo. Es solo Dios. Quisiera, al terminar en esta mañana, quisiera que orásemos. Que le pidamos a Dios que de su Espíritu nos dé para que nosotros, siendo ya adultos, guiemos a nuestras familias, guiemos a nuestros hijos, a los más cercanos, porque es fácil predicarle a la gente, mi hermano, pero a veces es difícil predicarle a los cercanos. Es una lucha que tenemos. Tengo, gracias a Dios, a mi esposa y mis 3 hijos bautizados, los tengo en el arca. Mi hija mayor está con un pie afuera que quiere
Sí, probar del mundo, es joven, 28 años, pero gracias a Dios está bautizada y todavía va a la iglesia entre sus luchas. Ella vive sola, ya es independiente, pero no tengo a los papás y mis hermanos dentro de la iglesia. Cuando les hablo, me esquivan y les pido por ellos. Le pido a Dios porque me dé de su espíritu para seguirles predicando a los más cercanos que tengo. Y por lo mismo para ustedes, mis hermanos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios por este grupo grande para mí, Señor, ver un grupo tan temprano buscando de ti. No conozco a ninguno de los que están acá. No sé cuántos han entrado, si alguno ha entrado que conozco porque he invitado a alguna gente. Pero Dios, te pido por todos los que estamos conectados en esta mañana. Hemos expresado algunos temprano nuestras necesidades y nuestro agradecimiento, pero te pido por todos, Dios, porque todos tenemos una familia, tenemos un hogar, tenemos una vida para servirte, Señor. Y en esta mañana te ruego que sea tu espíritu que se posesione de nuestras vidas, Señor, para que podamos en este día caminar contigo y predicar de tu palabra, para que estemos junto a ti, nos sentamos así como Simeón, Señor, fuertes, seguros, con deseos de servirte, con deseos de ir a tu casa todos los días, Señor. Te pido que bendigas este grupo que entiendo que está buen tiempo reuniéndose, Señor, y que continúen, Señor, y que continuemos siempre predicando tu palabra. Que tu espíritu esté con nosotros. En Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén.